Buen día, estimado emprendedor. Nuevamente los saluda Armando Anaya, gestor rural junior del programa Sena Emprende Rural. El día de hoy pues quiero hablar un tema que es la forma en cómo nosotros podemos afrontar las emociones. Y es un tema que se llama resiliencia humana. Y es la forma en cómo se vienen presentando las diferentes necesidades ante la época de crisis. ¿Cómo actuar hoy y qué hacer mañana? Es importante saber de dónde partimos. Y es que durante una crisis como la que se está presentando actualmente a nivel mundial, eh, las personas buscamos ante nuestros líderes, ante nuestros jefes, compasión, pero también buscamos esa confianza para que pueda guiar la empresa de la mejor forma. ¿Sí? Es importante que podamos tener una muy buena comunicación con los directivos de la empresa para saber cómo manejar las diferentes emociones y para saber también cuáles son las herramientas más adecuadas para poder trabajar. Los líderes ante la crisis. En un momento en que los trabajadores y los consumidores hacen frente a un entorno incierto y que está en constante movimiento, en constante cambio, es importante que nazca ese liderazgo responsable. Hoy en día debe cobrar mucho mayor sentido y debe tener mucho más fuerza, ¿sí? Dado a que todo este tema del COVID-19 ha traído grandes cambios, inclusive la forma en que vivimos actualmente y la forma en que trabajamos va a tener un impacto a largo plazo. Prácticamente todas las empresas están aún tomando decisiones, muchas de ellas a pesar de que ya llevamos alrededor de unos 3 meses en este proceso, aún no han tomado las mejores decisiones y tampoco saben cómo puede llegar a afrontar en un futuro todo este problema. Debemos aprender a trabajar muy velozmente, pero siendo muy esencial, ¿sí? Y es un momento en que nuestro personal y la sociedad misma se debe forzar aún más para seguir en marcha mientras que logramos esa lucha constante día a día. ¿Cuáles son las necesidades que actualmente tienen los empleados? Más allá de preocuparse, los líderes de la organización deben contar con un plan. No han de tener respuestas para todos, pero sí ser muy transparentes sobre lo que implica tomar decisiones. Para ayudar a las personas en tiempos de volatilidad, en tiempos de crisis, es de gran relevancia contar con un equipo directivo capaz de mirar hacia el futuro y poder responder de forma proactiva en vez de reactiva. ¿Qué nos muestra la imagen que se encuentra a continuación? Nos muestran o nos hablan de tres tipos de necesidades actuales que pueden estar presentando los empleados. Son aquellas necesidades que son físicas, que son las que satisfacen las necesidades que ayudan a sentirnos seguros y a salvo. Pero también están las necesidades mentales, aquellas que satisfacen las necesidades que ayudan a construir esa resiliencia psicológica, esa forma en cómo logramos contenernos y cómo sabemos manejar las emociones y manejar los niveles de estrés. Y también están las necesidades relacionales y es la forma de satisfacer las necesidades de conexión y de pertenencia. Hay 10 cosas que los líderes de las empresas pueden hacer en este caso. La primera de ellas es que se pueda reunir al equipo, reunir a tu equipo de trabajo, desarrollar un plan multidisciplinario con tus directivos y actuar de forma centralizada. Es importante hacer retroalimentación de todas las áreas de la organización y de todo tipo de trabajadores,
Aquí es importante escuchar la opinión de cada uno de los trabajadores que hacen parte de tu empresa. Número 2. Libera a los empleados de tareas y trabajos innecesarios. En un momento en el que la gente está preocupada por sus necesidades más básicas y su nómina, es importante facilitar que las personas se centren. Esa es la clave de todo. Número 3. La fórmula de liderazgo responsable es inimitable. Debemos aprender a utilizarla. Forma a los directivos en 5 aspectos. Inclusión de stakeholders, que son aquellos grupos de interés que pueden tener nuestra empresa. Aprender a manejar las emociones, la intuición, tener claro cuál es la misión y cuál es la visión de la empresa, es decir, cuál es tu propósito, tener acceso a la tecnología e innovar en intelecto y nuevos conocimientos. Punto número 4. La jerarquía tiene los días contados. Y es que si no estábamos acostumbrados a trabajar con equipos multifuncionales y ágiles, es el momento de empezar a hacerlo. Trabajando en silos o por departamentos no se consiguen resultados. Entonces aquí es clave ese trabajo en equipo que se pueda hacer. Número 5. Eleva a tus líderes con mayor visibilidad basándote en la compasión y en el cuidado. Los trabajadores se acordarán de las voces y de los rostros que lideraron el cambio durante esa crisis. Asegúrate de que esas personas sean sabias, pero también compasivas y atentas. Haz que el propósito y los valores de la compañía estén presentes en la comunicación e iniciativa que estás poniendo sobre la mesa. Es decir, debemos contar con un propósito y unos valores compartidos. De esa forma, nuestros empleados van a tener ese sentido de pertenencia que tanto se necesita en este momento. Es importante aprender a conectarnos con nuestros empleados. Cuenta una historia, no traslades datos. En momentos de estrés y de gran ambigüedad, las personas están deseosas de encontrar respuestas rápidas. Algo que se consigue trasladando historias y analogías. Todos somos seres humanos. Es importante ampliar un poco más el conocimiento y brindar una muy buena idea a nuestros clientes. Líderes en torno a una comunicación constante. Es importante establecer procesos en torno a la comunicación con recomendaciones y el tono que se debe utilizar. Los directivos han de estar alineados en toda la organización para que, digamos, la comunicación logre tener efecto. Punto número 9. Siempre necesitarás que tu personal trabaje en remoto, al menos una parte de ella. Y es que aquí es importante hacer un proceso mucho más acelerado y colaborativo para que nuestro personal pueda tener y contar con todas las herramientas necesarias para hacer un buen proceso a través de forma digital. Número 10, y no menos importante, y es que no permitas que la crisis de ahora te frene para avanzar hacia el mañana. Aquí hay una recomendación muy importante y es que resérvate 2 horas al día para centrarte en el futuro de tu empresa y de tus empleados. Sentirás que estás ignorando lo urgente, pero 2 horas bien invertidas ayudarán a tu organización a ir más allá de la hora y a prepararse para el futuro. Estimados emprendedores, de esa forma quería dar a conocer un poco en cómo podemos afrontar la resiliencia humana en esta época de crisis. Es importante a que aprendamos a manejar las emociones, ¿sí? A manejar los niveles de estrés y a tener un sentido de pertenencia por las cosas que hagamos. Es el momento de trabajar en equipo. Muchísimas gracias por la atención
y espero vernos en una próxima ocasión.